Listo chicos, vamos a resolver el ejercicio número 5. Esto corresponde a lo que viene a ser el tema de productos notables 2. Y esto se encuentra en la parte de su libro donde dice resolviendo en clase, ¿no? Listo. Entonces vamos a darle solución a este ejercicio que dice lo siguiente. Dice, te piden resolver la expresión h, ¿no? Que es igual a 4 elevado a la 10 menos 1 multiplicado con 4 elevado a la 10 más 1. Todo esto menos 4 elevado a la 20 más el número 5. Listo. Entonces, en este ejercicio, claramente vamos a hacer uso de los productos notables que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Listo. Entonces, solamente recordando lo que fue la clase pasada, es decir, de la parte de la teoría, habíamos visto en productos notables 2 lo que viene a ser la diferencia de cuadrados, y también habíamos visto dos consecuencias del binomio al cuadrado, ¿verdad? Que serían las identidades de Legendre. Teníamos dos. La primera cuando era la suma y la segunda cuando era la diferencia, ¿no? Listo. Entonces, ese básicamente, ¿no? Bien. Pero en este ejercicio de aquí vamos a utilizar lo que viene a ser la diferencia de cuadrados. ¿Cómo así? Por lo siguiente. Yo tengo aquí 4 elevado a la 10 menos 1, multiplicado con 4 elevado a la 10 más 1. Binomio la diferencia multiplicado con el binomio la suma. Claramente en esta parte de aquí que estoy señalando, voy a utilizar la diferencia de cuadrados, porque tengo aquí la suma y tengo aquí la diferencia, claramente de estos mismos números. Entonces todo esto se reduce a lo siguiente. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Ya de manera algo rápida para utilizar en este ejercicio. Si nosotros teníamos, por ejemplo, el binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia, esto simplemente sería la diferencia de cuadrado, ¿no? El primero que vale a elevado al cuadrado menos el segundo que vale b elevado al cuadrado. Y listo, ¿no? Bien. Entonces, solamente esta parte de aquí es lo que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿no? Claramente hay que ver quién es o quién toma el papel de A y quién toma el papel de B. Y listo. Luego reemplazamos y tenemos la solución a este ejercicio. Entonces, regresando al ejercicio, tenemos a la expresión h, que viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, h es igual a ¿cuánto? A ver, en esta parte de aquí, claramente 4 elevado a la 10 toma el papel de A y 1 toma el papel de B, ¿no? Pero aquí tenemos la diferencia y luego la suma. Y aquí tengo la suma y luego la diferencia. Pero no importa, ¿no? Porque como se están multiplicando, no importa en el orden en el cual nosotros lo pongamos, ¿no? Porque al final la conmutatividad en la multiplicación es válida. Entonces, podemos escribirlo de esta manera o de esta otra manera y el resultado vendría a ser absolutamente igual, ¿no? A esta parte de aquí. Entonces 4 a la 10 toma el papel de A y 1 toma el papel de B. Entonces al final todo esto se reduce al primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Quién es el primero? Claramente el primero sería 4 elevado a la 10. Entonces todo eso se reduce a 4 elevado a la 10, que sería el primero, pero elevado al cuadrado. El primero elevado al cuadrado. Menos el segundo que vale 1 elevado al cuadrado. Y listo. Ya hemos hecho esta primera parte, ¿no? Bajamos esta parte que falta, que sería menos 4 elevado a la 20 más este número 5, ¿no? Listo. Sigamos desarrollando esta parte de aquí. Aquí habíamos visto en el tema de potenciación lo que viene a ser potencia de potencia, ¿no? Colocamos la misma base que es 4 y los exponentes se multiplican. 10 por 2, eso sería 20. Es decir, 4 elevado a la 20. Menos 1 elevado al cuadrado, que eso sería 1. Menos 4 elevado a la 20. Y finalmente más el número 5, ¿no? Listo. Entonces, en esta parte de aquí vamos a simplificar. 4 elevado a la 20 con menos 4 elevado a la 20. ¿Por qué motivo los estoy cancelando? Porque son números opuestos, ¿no? Como son opuestos, el resultado hace 0, ¿no? Listo. Entonces finalmente voy a colocar aquí, por lo tanto, esa expresión h al final resultó ser menos 1 más 5, eso sería el número 4. Y listo chicos, esto sería la respuesta correcta para este ejercicio.
Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 6 que dice lo siguiente. Te piden resolver esta expresión Q que es igual a x más 5 multiplicado con x menos 5 menos x más 9 multiplicado con x menos 9. Entonces, claramente aquí vamos a utilizar lo que viene a ser la diferencia de cuadrados. ¿Por qué motivo? Por el siguiente. Tenemos aquí binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Entonces aquí lo que voy a utilizar es la diferencia de cuadrados, ¿no? Ya que claramente estamos hablando de estos mismos números. Lo mismo sucede con el siguiente. Binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Claramente vamos a utilizar la diferencia de cuadrados, porque estamos hablando de los mismos números. Y listo. Entonces ya en el ejercicio anterior habíamos visto lo que viene a ser la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar, nada más. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí a la expresión Q, claramente a la expresión Q, que va a ser igual a ¿cuánto? Ya desarrollando esa parte de ahí, Q debe de ser igual a ¿cuánto? A ver aquí, la diferencia de cuadrados sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? X, ¿no? Entonces X elevado al cuadrado. Menos el segundo que vale 5 elevado al cuadrado. Y ojo aquí, notamos que aquí es menos toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, cada vez que vean este signo menos, después de este menos voy a colocar un paréntesis, ¿ya? Si es que nosotros notamos que aquí es más, no va a ser necesario colocar el paréntesis, ¿ya? Pero solamente cuando veamos menos, recién voy a colocar paréntesis. Por eso voy a colocar aquí menos y un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar el desarrollo del binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia, que claramente sería la diferencia de cuadrados, ¿no? El primero que vale x elevado al cuadrado menos el segundo que vale 9 elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, en esta parte de aquí lo único que nos queda es seguir resolviendo, ¿no? Expresión Q es igual a ¿cuánto? Bajo este x al cuadrado menos 5 al cuadrado, que eso sería 25. Este menos afecta a cada uno, ¿no? Menos x al cuadrado. Y menos por menos se hace más. 9 al cuadrado, que sería 81, ¿no? Listo. Aquí vamos a simplificar x al cuadrado con menos x al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque son números opuestos, ¿no? Son expresiones opuestas. Entonces esto sería 0. Entonces finalmente voy a colocar, por lo tanto, la expresión Q es igual a ¿cuánto? Menos 25 más 81, eso sería efectivamente el número 56. Y 56 sería la respuesta para este sexto ejercicio, chicos. Listo. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 7, que dice lo siguiente. Te piden calcular la expresión R, que es igual a x más 7 elevado al cuadrado, más x menos 7 elevado al cuadrado, y menos 2x al cuadrado, ¿no? Listo. El único cambio, como nuevamente les repito, había sido en esta parte, ¿no? Aquí decía menos, entonces el cambio que vamos a hacer es simplemente colocar el signo más, y listo. Entonces, para que recién tenga sentido este ejercicio de aquí. Listo. Entonces, lo único que vamos a hacer es utilizar una consecuencia del binomio al cuadrado. Claramente esa consecuencia vendría a ser la identidad de Legendre que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, aquí tenemos el binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado, claramente de estos mismos números, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto, lo que viene a ser la clase pasada, ¿no? Listo. Si nosotros tenemos el binomio de la suma, por aquí, si tenemos el binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado, su resultado simplemente sería al doble de la suma de cuadrados de dichos números, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado. Y listo. Al final, esta primera identidad de Legendre se reduce al doble de la suma de cuadrados de dichos números, ¿no? Listo. Entonces, en esta parte de aquí, lo único que hemos visto es recordar lo que había sido la clase pasada.
Ahora vamos a identificar quién toma el papel de A y quién toma el papel de B, ¿no? Listo. Entonces claramente X tomaría el papel de A y 7 tomaría el papel de B, ¿no? Listo. Entonces al final toda esta parte que lo he señalado de color celeste se reduce al doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y listo, ¿no? Ahora regresando al ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos la expresión R, que es igual a ¿cuánto? Bien, se reduce igual al doble. ¿Al doble de quién? Del primero que vale X elevado al cuadrado más el segundo que vale 7 elevado al cuadrado. Cierro. Y al final lo que nos falta, ¿no? Que sería menos 2 por X al cuadrado. Y listo. Sigamos resolviendo. Aquí nos quedaría la expresión R. La expresión R que va a ser igual a ¿cuánto? Este 2 va a entrar a multiplicar a cada uno de ellos. Es decir, 2 por X al cuadrado. Eso nos quedaría 2X al cuadrado. Como aquí dice más, voy a colocar más. ¿Más quién? Más 2 por 7 al cuadrado, ¿no? Voy a colocar aquí más 2 por 7 al cuadrado, que eso sería 49. Y este menos 2X al cuadrado. Claramente en esta parte de aquí se van a cancelar 2X al cuadrado con menos 2X al cuadrado. ¿Por qué motivo? Por ser expresiones opuestas, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos finalmente, por lo tanto, dicha expresión R va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por 49, que eso sería el número 98. Y listo, esto sería la respuesta correcta para el ejercicio número 7. Listo chicos, vamos a resolver el ejercicio número 8 que dice lo siguiente. Te piden resolver esta expresión C, que es igual a x más 8 elevado al cuadrado menos x menos 8 elevado al cuadrado menos 32x más 10. Listo. Entonces en este ejercicio ya no vamos a utilizar lo que viene a ser la diferencia de cuadrados claramente porque no tiene la forma, ni tampoco vamos a utilizar lo que viene a ser la primera identidad de Legendre. Lo que vamos a utilizar aquí es la segunda identidad de Legendre, el cual nos decía si es que teníamos el binomio la suma al cuadrado menos el binomio la diferencia al cuadrado, eso tenía un cierto resultado, ¿no? Y por este lado de aquí voy a colocar ese pequeño recordatorio, ¿no? Ya para que ustedes recuerden esta parte donde teníamos lo siguiente. Si yo tengo lo siguiente, si yo tengo el binomio de la suma elevado al cuadrado menos el binomio de la diferencia elevado al cuadrado, simplemente su resultado viene a ser al cuádruple de la multiplicación de dichos números, es decir, el cuádruple de A multiplicado con B. Y listo. Este es lo único que debemos de recordar para este ejercicio, ¿no? Listo. Entonces, ahora nos toca reconocer quién toma el papel de A y quién toma el papel de B. Claramente X toma el papel de A y 8 toma el papel de B, ¿verdad? Entonces al final se reduce al cuádruple del primero por el segundo. Y listo. Entonces aquí, ¿cuánto nos quedaría? Aquí nos quedaría lo siguiente. La expresión C es igual a ¿cuánto? A ver, toda esta parte de aquí, como nuevamente les indico, se reduce a el cuádruple, coloco aquí, al cuádruple, ¿de quién? Del primero. El primero vale X, multiplicado con el segundo que vale 8. Y listo, ¿no? Ya hemos resuelto esta parte de aquí. Y luego colocamos lo que falta, ¿no? Menos 32x más 10. Menos 32x más este número 10. Listo. Sigamos desarrollando. Esto sería c igual 4 por 8 sería 32. Y por x sería 32x, ¿no? Menos 32x más este número 10. Listo. Claramente aquí 32x con menos 32x, por ser expresiones opuestas, se cancelan, ¿no? Listo. Diremos entonces, por lo tanto, la expresión C al final resultó ser el número 10. Y listo. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. A ver chicos, ejercicio número 9 dice lo siguiente. Te piden resolver esta expresión t que es igual a x más 2 elevado al cuadrado menos x más 2 por x menos 2. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es utilizar
ya dos productos notables. El primero, lo que viene a ser para productos notables 1, y el segundo, lo que viene a ser productos notables 2. ¿Por qué les digo eso? Porque aquí tenemos el binomio de la suma elevada al cuadrado. Entonces, eso ya lo habíamos visto en el tema de productos notables 1, ¿no? El binomio de la suma al cuadrado. Y nosotros ya sabemos cuál vendría a ser su desarrollo. Y en esta parte de aquí tenemos binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Esto lo hemos visto en el tema de productos notables 2. Es decir, la clase pasada, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora en este ejercicio. A ver, primero tenemos el binomio de la suma elevada al cuadrado. Y después lo que voy a hacer es simplemente la diferencia de cuadrados, ¿no? Listo. Entonces, por este lado de aquí voy a colocar a la expresión t. La expresión t, que va a ser igual a ¿cuánto? A ver, lo que está de color celeste, tenemos el binomio de la suma elevada al cuadrado. Claramente ustedes saben que su desarrollo sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces, el primero, ¿cuánto vale? X. Entonces, el primero al cuadrado más, ¿por qué más? Porque aquí dice más el doble ¿de quién? Del primero que vale X. ¿Por quién? Por el segundo que vale 2. Finalmente más el segundo que vale 2 elevado al cuadrado. Esto de aquí vendría a ser el desarrollo de este binomio de la suma al cuadrado, ¿no? Listo. Ahora, ojo, aquí notamos el signo menos. Entonces, después de este menos voy a colocar paréntesis para evitar confundirnos en los signos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí menos y voy a colocar un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar el desarrollo del binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Claramente sería la diferencia de cuadrados, ¿no? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero que vale x al cuadrado menos el segundo que vale 2 elevado al cuadrado. Y listo. Entonces sigamos desarrollando esta parte de aquí. Vamos a seguir operando. T va a ser igual a, bajamos este x al cuadrado más 2 por 2 sería 4 y por x sería 4x más 2 al cuadrado que sería 4 y ojo con este menos afecta a cada uno de ellos, ¿no? Menos x al cuadrado y menos por menos c más 2 al cuadrado que sería 4 y listo. Entonces vamos a simplificar aquí. X al cuadrado con menos x al cuadrado, por ser opuestos, por ser expresiones opuestas, se cancela, ¿no? Listo, hace 0. Entonces diremos aquí, por lo tanto, la expresión t al final nos resultó ser 4x más 4 más 4 que sería 8. Y listo, esto sería la respuesta correcta para este noveno ejercicio. Listo chicos, vamos a resolver el ejercicio número 10 que dice lo siguiente. Te piden reducir esta expresión a, que es igual a m más 1 multiplicado con m menos 1, más 2m más 1 por 2m menos 1. Y finalmente más el número 2, ¿no? Listo. Entonces aquí el único producto notable que vamos a utilizar claramente sería la diferencia de cuadrados. ¿Por qué motivo? Por el siguiente. Yo tengo aquí binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Claramente de estos mismos números, eso sería la diferencia de cuadrados, ¿no? Listo. Lo mismo sucede para el siguiente, ¿no? 2m más 1 por 2m menos 1, que sería simplemente binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia. Claramente de estos mismos números, ¿verdad? Entonces aquí sería diferencia de cuadrados. Entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces aquí voy a colocar la expresión a, que va a ser igual. A ver, la parte que está de celeste. Como es diferencia de cuadrados, sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? El primero sería m, ¿no? El primero al cuadrado menos el segundo que vale 1 al cuadrado. Y listo. Ahora, como notamos aquí que es más, como yo les indiqué, ¿no? Cuando es más, no es necesario colocar el paréntesis. Entonces voy a colocar aquí más. Voy a colocar aquí más. ¿Más quién? Más toda esta expresión de aquí. Que aquí sería diferencia de cuadrados. El primero sería 2m y el segundo sería 1. El primero que sería 2m
2m, y todo esto elevado al cuadrado, menos el segundo que vale 1 elevado al cuadrado. Y finalmente más el número 2, ¿no? Finalmente más el número 2. Sigamos resolviendo esta parte de aquí. La expresión a, bajamos este m al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que sería 1, y más, y aquí vamos a hacer uso de lo que viene a ser el tema de potenciación, ¿no? Esto sería potencia de un producto. Claramente sería S2 como exponente, se distribuye para cada uno de ellos, ¿no? Sería 2 al cuadrado, eso sería 4, ¿no? Y este 4 multiplicado con m al cuadrado. Al final sería 4m al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, que sería 1, y finalmente más este número 2. Listo. Aquí vamos a simplificar algunas cosas, porque aquí tenemos lo siguiente. A ver, menos 1, eso sería menos 2. Con este más 2 se hace 0, ¿no? Entonces menos 1, con menos 1 sería menos 2. Y con este más 2 se hace 0. Listo. Entonces toda esta parte de aquí se hace 0, ¿no? Listo. Entonces diremos, por lo tanto, dicha expresión a, al final se redujo a ¿cuánto? M al cuadrado más 4m al cuadrado, eso sería 5 por m elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería la respuesta para este ejercicio. Listo, chicos. Ejercicio número 11 dice lo siguiente. Te piden reducir esta expresión e, que es igual a la raíz cúbica de x más 13 multiplicado con 13 menos x, más 12 más x multiplicado con x menos 12. Y finalmente más el número 39, ¿no? Listo. Entonces aquí en este ejercicio claramente vamos a hacer uso de lo que viene a ser la diferencia de cuadrados. ¿Por qué motivo? Porque aquí yo tengo binomio la suma multiplicado con el binomio la diferencia. Claramente de estos mismos números, pero ojo, para utilizar esto debe estar en un cierto orden. Por ejemplo, si yo tengo en este caso a más b multiplicado con a menos b. Aquí yo voy a utilizar la diferencia de cuadrados. ¿Por qué motivo? Porque están ordenados, ¿no? El primero a, el segundo b. El primero a, segundo b. Pero si es que yo lo coloco de esta manera, a más b multiplicado con b menos a, también sería binomio la suma multiplicado con el binomio la diferencia. Claramente de estos mismos números, pero no estarían ordenados. Entonces, por ese motivo es que debe de tener un cierto orden. Ya, chicos, debe de tener un cierto orden para que al final no se confunda. Entonces, en esta parte de aquí, claramente, vamos a hacer un pequeño arreglo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño arreglo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un pequeño cambio para que al final tenga la forma ya de lo que viene a ser la diferencia de cuadrados. Entonces, en esta parte de aquí, voy a colocar ya ese pequeño cambio, ¿no? A ver, aquí tenemos la expresión e, que es igual a ¿cuánto? A ver, aquí en esta parte de aquí tenemos que es x más 13 multiplicado con 13 menos x. Vamos a tomar como referencia a esta diferencia de aquí, ¿no? 13 menos x. Entonces debe ser en ese orden. 13, primero 13 y luego x. Entonces aquí x más 13 yo lo puedo colocar como 13 más x. ¿Por qué? Porque en la conmutatividad, en la adición, sería válida, ¿no? Entonces x más 13 lo voy a colocar como 13 más x. Y listo. Todo esto multiplicado con el siguiente, ¿no? Que sería 13 menos x. Listo. Voy a colocar más. De igual forma aquí. Voy a tomar como referencia a esta diferencia, ¿no? Que sería x menos 12. Es decir, el primero es x y el segundo es 12. Aquí también debe tener ese orden. Yo puedo cambiar de posición. ¿Por qué motivo? Porque aquí estamos frente a una suma, ¿no? Entonces, 12 más x yo lo puedo escribir como x más el número 2. Esto claramente multiplicado con x menos el número 2. Y listo. Finalmente más el número 39. Y listo. Ojo, esta parte de aquí estaría en una raíz cúbica, ¿no? Esta de aquí estaría en una raíz cúbica. Listo. Sigamos desarrollando esta parte de aquí. La expresión e sería igual a ¿cuánto? La raíz cúbica de ¿quién? Ahora sí, recién yo puedo aplicar en esta parte de aquí lo que viene a ser la diferencia de cuadrados. Lo mismo sucede aquí, ¿no? La diferencia de cuadrados. Ahora sí, recién tenemos lo siguiente.
binomio de la suma multiplicado con el binomio de la diferencia, claramente de estos mismos números y en este orden en el cual están. Entonces esto de aquí sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? El primero sería 13, ¿no? Elevado al cuadrado. Menos el segundo que vale x elevado al cuadrado. Coloco más aquí. Bueno, como es más, claramente no va a ser necesario colocar paréntesis, ¿no? Si es que fuese menos, ahí recién. Más, nuevamente aquí, diferencia de cuadrados. El primero que sería x elevado al cuadrado, menos el segundo que vale 12 elevado al cuadrado. Y finalmente más este número 39. Listo. Todo esto claramente en una raíz cúbica, ¿no? Todo esto de aquí sería en una raíz cúbica. Sigamos desarrollando esta parte de aquí. La expresión e sería igual. A ver aquí. Vamos a simplificar menos x al cuadrado con más x al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque son expresiones opuestas, ¿no? Esto de aquí daría 0. Entonces, 13 al cuadrado, eso sería 169, menos 12 al cuadrado, que sería 144, y finalmente más este número 39. Claramente eso estaría en una raíz cúbica, ¿no? Esto de aquí estaría en una raíz cúbica, y listo. Esta parte de aquí estaría en una raíz cúbica. Sigamos desarrollando esta parte de aquí. La expresión e sería igual. A ver aquí, 169 menos 144, eso sería 25. Y 25 más 39, eso sería 64, ¿verdad? Entonces al final debe de ser la raíz cúbica del número 64, que claramente ustedes ya saben que es igual a 4, ¿no? Entonces por eso diré, por lo tanto, la expresión e al final resultó ser el número 4, ¿no? Y listo. Esto de aquí vendría a ser la respuesta para este 11º ejercicio. Listo, chicos, hemos llegado al último ejercicio de Resolviendo en Clase, que dice lo siguiente. Te piden reducir esta expresión e, que es igual a más b elevado a la cuarta menos a menos b elevado a la cuarta. Entonces en este ejercicio claramente notamos lo siguiente. Notamos que tengo una expresión elevada a la cuarta menos otra expresión elevada a la cuarta. Entonces tenemos diferencia de cuartas. Nosotros lo que conocemos es la diferencia de cuadrados. Lo que no conocemos es la diferencia de cuartas. Entonces, en este caso vamos a darle forma para que sea una diferencia de cuadrados. ¿Cómo así? A ver, vamos a realizar lo siguiente. Yo tengo aquí la expresión e. Tengo aquí a la expresión e, que es igual, a ver, a más b elevado a la cuarta, yo lo puedo expresar como una potencia de potencia. Lo puedo expresar como a más b elevado al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. Sería una potencia de potencia, ¿no? 2 por 2 sería 4, y listo. Eso sería básicamente lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Tenemos aquí a más b. Tengo aquí que es a más b. Y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Claramente, como les acabo de indicar, esto yo voy a colocar elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Toda esta expresión de aquí, elevado al cuadrado. Menos, pero ojo aquí, a más b elevado a la 2 por 2 sería 4. Entonces esta primera parte estaría bien, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con la siguiente, ¿no? Menos a menos b elevado a la cuarta. Lo mismo, ¿no? Que sería a menos b. Y todo esto elevado al cuadrado. Claramente aquí nuevamente voy a utilizar lo que viene a ser la potencia de potencia, ¿no? Esta parte de aquí también elevado al cuadrado. Ahora sí, recién tengo la diferencia de cuadrados. ¿Por qué motivo? Porque aquí tengo esta expresión elevada al cuadrado menos esta otra expresión elevada al cuadrado. Tengo diferencia de cuadrados. Ahora sí, recién puedo utilizar eso, ¿no? Sigamos desarrollando. Acá sería la expresión e igual a ¿cuánto? La diferencia de cuadrados simplemente proviene de haber multiplicado binomio de la suma con el binomio de la diferencia, ¿no? Claramente de estas expresiones que están dentro de estos corchetes, ¿no? Listo. Entonces en esta parte voy a colocar claramente un primer factor
En este primer factor voy a colocar claramente la suma de lo que están dentro de estos corchetes. Es decir, el primero que sería a más b. Y esto elevado al cuadrado. Luego más a menos b elevado al cuadrado. A menos b. Y esto elevado al cuadrado. Listo. Esto de aquí sería el binomio de la suma, ¿no? Como les indiqué. Listo. Y esto multiplicado con el siguiente, ¿no? Que sería ya no con la suma, sino sería con la diferencia. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. El primero que sería a más b elevado al cuadrado. A más b. Y esto elevado al cuadrado. Menos el segundo que sería a menos b elevado al cuadrado. A menos b. Y esto elevado al cuadrado. Y listo. Entonces ya tenemos todo lo necesario, ¿no? Y ahora sí recién voy a utilizar las identidades de Legendre. Tengo binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Entonces aquí sería la primera identidad de Legendre. Aquí binomio de la suma elevado al cuadrado menos el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Esto sería la segunda identidad de Legendre. Y listo. Entonces aquí nos quedaría la expresión E. La expresión E igual a ¿cuánto? A ver, cuando era la suma simplemente sería el doble. Voy a colocar aquí el doble. ¿El doble de quién? El doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. El primero que vale A elevado al cuadrado más el segundo que vale B elevado al cuadrado. Y listo. Esta parte de aquí vendría a ser este primer corchete, ¿no? Listo. Listo. Multiplicado ahora con el segundo, ¿no? El segundo sería binomio de la suma al cuadrado menos el binomio de la diferencia al cuadrado. Sería la segunda identidad de Legendre, que sería el cuádruple de la multiplicación de dichos números, ¿no? Entonces todo esto se reduce al cuádruple ¿de quién? De la multiplicación de dichos números. Multiplicado por A, multiplicado con B. Y listo. Toda esta parte de aquí vendría a ser ya este segundo corchete, ¿no? Listo. ¿Qué más? Sigamos desarrollando esta parte, ¿no? Aquí nos quedaría la expresión E igual a ¿cuánto? A ver, este 2 puede multiplicar a este 4 por A por B, ¿no? Serían 2 por 4 sería 8. 8 por A por B. Voy a colocar aquí 8 por A por B. Y todo esto multiplicado con este paréntesis, ¿no? Que sería A al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y listo. Ahora sí recién puedo colocar. Por lo tanto, la expresión E va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 8 por A por B por A al cuadrado, eso sería 8 por A elevado al cubo multiplicado por B. Más 8 por A por B al cuadrado sería 8 por A por B elevado al cubo. Por B elevado al cubo. Y listo, chicos, esto sería la respuesta para este último ejercicio.